Pronto pasaremos este mundo, este valle. Amén. Para la honra y la gloria del Señor. Sea siempre bendecido y glorificado su santo nombre. Vamos en esta noche a entrar en nuestro tema que el Señor nos ha dado para esta noche, para la honra y la gloria de su nombre. Aleluya. Y vamos a abrir nuestras escrituras y lo vamos a estar haciendo en el libro de Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar viendo el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, en el verso 1. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 18. Aleluya. Verso 1. Vamos a agarrar ese punto de partida como un punto céntrico para el tema de esta noche. Capítulo 18 y verso 1. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Una vez más, leámoslo todos. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Pueden sentarse y glorificar el nombre del Señor. Y me ha dado un tema el Señor en esta noche. La otra noche quisimos hablar un poco de ello, pero fue muy poquito lo que pudimos porque era vigilia y los hermanos como que se agotaron y ya no se sentían muy bien. Pero en esta noche lo vamos a desarrollar para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y este tema se llama la verdadera comunión de la iglesia. La verdadera comunión de la iglesia, porque sabe que hay una falsa, ¿verdad? ¿Cuántos sabían eso? Por eso se llama el tema así, la verdadera comunión de la iglesia. Y vamos a estar viendo la falsa, de dónde viene, y vamos a ver cuál es la verdadera también, y por qué, y dónde está el triunfo y la victoria de la iglesia del Señor. Amén. Y aprovechemos la palabra del Señor, porque el Señor no nos tiene aquí de por gusto. ¿Cuántos creen eso? Aquí nos tiene con un propósito, porque Dios quiere que seamos salvos para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Y así gocémonos en la palabra del Señor. Fíjese este texto como dice, que aconteció, dice que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Aleluya. Fíjese bien, quedó ligada. ¿Sabe qué es esto? Un amor tan puro, sincero, y quedaron atados en alma. Esto es bien importante que nosotros entendamos. Esta es la verdadera comunión que Dios está demandando de nosotros el uno al otro. Por eso el mandamiento que sigue del mayor es que nos amemos los unos a los otros como a nosotros mismos debemos de hablar al prójimo. Vea que ese es el segundo mandamiento que termina de cumplir la ley. Entonces, para ser iglesia, nosotros necesitamos entrar en ese sentir que Dios nos ha llamado a vivir como dice el Señor, porque si no, estamos fuera de Él. Hay una comunión que tiene el mundo, usted ya la conoce. Vea que el mundo se junta y por eso se llama la verdadera comunión. Vea que ellos se juntan en lugares, no sé si ustedes se han dado cuenta, en esos lugares como la Sport Arena, todos esos lugares festivos que tiene el mundo donde se juntan millares de almas. Y no se han dado cuenta ustedes que cuando terminan salen peleados, uno balaceándose otros y peleándose uno con el otro. Vea que sí. Y pues esa misma comunión ha querido también Satanás meterla a la iglesia, porque Satanás no puede dar una comunión pura como la que da el Espíritu Santo. Amén. Él no la puede dar, porque el único que da esto es el Señor. Por eso se llama la verdadera comunión de la iglesia. Debemos de tener comunión los unos con los otros, dice la Escritura. Tenemos que vivir en un mismo sentir, en un mismo propósito, con una misma fe, una misma doctrina, una misma esperanza, un mismo amor, dice, y todo tiene que ser una sola cosa.
entre ustedes y yo, entre usted y usted. ¿Verdad? Y fíjese que el problema de la iglesia de este tiempo es que Satanás, el Señor me ha dado estos temas porque Satanás ha metido y ha transgiversado todas las cosas dentro de la iglesia del Señor. Porque sabemos eso, también nosotros estamos conscientes y está también escrito en la palabra. ¿Verdad? Cuando el apóstol Pablo cuánto le habla a Timoteo, le dice, en los postreros días vendrán engañadores, de vosotros mismos saldrán, y ahí vemos la enseñanza, cómo habla, y si nos ponemos a leer es inmenso, no se termina de hablar. ¿Verdad que es cierto? Usted lo ha escuchado, yo creo que lo ha leído, y la escritura habla de una falsedad que iba a entrar dentro de la iglesia. ¿Verdad? Por eso es que estamos hablando esta noche, el tema se llama la verdadera comunión de la iglesia, y usted tiene que hacer suyo esta palabra porque el Señor quiere que nosotros vivamos como hijos de luz y no de tinieblas. ¿Verdad? Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Entonces, si eso venimos aquí a este lugar y vamos a ver la palabra del Señor, lo que nos dice, y estos temas yo le quiero decir, yo los recibo del Señor por el Espíritu Santo. Le voy a explicar un poquito cómo es que recibo estos temas. Yo a veces estoy orando, estoy inspirado en la palabra y llega el Espíritu Santo y me dice, apunta este tema. No me da palabra, apunta este tema. Y yo nada más lo escribo y después el Señor me empieza a dar palabra y vas a hablar reverente con esto y esto va este tema. Así es como recibo estos temas yo del Señor. Yo no los busco, ni tampoco me gustaría predicarle algo que yo me estoy rebuscando. Como una vez hablaba yo con un hermano, hay muchos predicadores que a veces dicen, hermanos, yo me he quemado los párpados para traerles el mensaje. No es así, el mensaje del Señor lo da el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Ese es el verdadero mensaje. El hombre no puede hacer nada para predicar la palabra del Señor. Yo nada soy, yo soy igual que usted. Un privilegio es el que tengo esta noche yo de estar aquí parado para estarles comunicando a usted lo que de gracia yo he recibido. Eso es lo que hacemos. No hay nadie mayor entre uno y el otro. Amén. En aquel día sí habrán diferencias porque hay unos que no quieren obedecer a Dios. Pero eso va a ser allá, en aquel día. El que no obedeció, a un lado dice, y el que obedeció, al otro lado. ¿Va que lo hemos leído eso también? Ahora, de eso cada uno de nosotros somos responsables individualmente. Y vamos a estar viendo unos puntos bien importantes en esta noche. Entonces, si estamos viendo cuál es la verdadera comunión y vemos que en la iglesia está en un grave peligro, su vida y la mía corre peligro aún dentro de la iglesia, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Eso dice la escritura. Yo al otro día hablaba con unos hermanitos y le digo yo que a veces yo he estado sentado allá atrás o aquí adelante y empieza el predicador a predicar y es lamentable, y yo creo que lo comentaba con algunos hermanitos de los que están aquí ahora. Es lamentable que el pueblo no se da cuenta, no trae discernimiento. Miren, hermanos, a veces no oramos, no buscamos del Señor, no consagramos nuestras vidas al Señor, y esto no hay comunión con el Espíritu Santo, porque Él es santo. Y para que Él habite en nosotros, nosotros tenemos que purificarnos a sí mismos, así como Él es puro. Y para eso es necesario que nosotros andemos en santidad, para que el Espíritu Santo sea nuestra guía y nuestro enseñador de las cosas, porque así está escrito, dice que Él será el que nos enseñará. Pero para esto también el Señor obra a través de sus siervos, porque también quiero decirle que hay siervos de Dios en la tierra, porque esa es otra confusión que el mundo ya no crea. Aún la misma iglesia piensa que no hay hombres verdaderos como los que la Escritura señala allí, como cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, es necesario que un ministro de la palabra cumpla con estos requisitos. Y hay muchos que ya no creen que existen ese tipo de ministros, pero quiero decirle en esta noche que sí los hay. ¿Cuántos lo creen? Sí hay de esos ministros, son pocos, sí son pocos, pero los hay para la gloria de Dios, porque Él no puede ser burlado. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia no es el grupo conglomerado de cristianos, es el grupo que sale de en medio de ellos, los que la Escritura dice, los escogidos. No es el montón, no son los llamados, dice los escogidos. Muchos dice llamados, pero de entre ellos pocos los escogidos. Esa es la verdadera iglesia del Señor, y yo siempre le he predicado a mis hermanos y no me voy a cansar de decirle, y esa es mi lucha personal también, de no solo ser llamado, sino que también escogido del Señor. Y ese tiene que ser el propósito de cada uno de nosotros. Porque si usted no se preocupa y no pone su vida recta delante del Señor, fíjese que el problema es serio y es bien complicado. Pablo decía así,
Grande es el misterio de la piedad, decía. No se puede determinar. Fíjese que yo puedo pasarle predicando toda la vida aquí y no vamos a llegar a ningún final, porque es insondable la palabra del Señor. No tiene ni principio ni fin, porque la palabra de Dios es Dios mismo, y dice que Dios es eterno, y si es eterno no tiene edad, y donde no hay edad no hay ni principio ni hay fin. Esa es la palabra del Señor, es insondable, no tiene fin. Entonces, por eso es que hay tantas confusiones. A veces nosotros, por falta de sometimiento a Dios, a veces nos gusta ser guiados por hombres y erramos, porque el hombre se equivoca. Usted y yo necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo personalmente. Ahora, como iglesia estamos hablando de la comunión de la iglesia, pues de Él mismo viene la comunión, porque el mismo Espíritu dice, da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y Él es el que nos une uno con los otros. Ese es el problema. Fíjense que yo he tenido tantos problemas de la que vine al camino del Señor, porque yo soy una persona que he entendido un poquitito de lo que el Señor me ha llamado a mi vida personal, el llamamiento que yo he tenido personal de parte del Señor. Yo he entendido que el Señor en su misericordia me alcanzó para salvarme. El propósito de las cosas es que cada parte que nosotros vamos escuchando, saber qué significa aquello. ¿De qué fui salvo yo? ¿De qué fue salvo usted? Porque ese es el problema bien serio, que a veces nosotros decimos soy salvo, pero vivimos en la misma condenación. ¿Y saben qué es la condenación? Es el pecado, ¿verdad? Porque la paga del pecado es, y decimos somos salvos y seguimos en el pecado. Entonces, entender de qué fuimos salvos y qué es el significado de la salvación. Ciertamente nadie ha sido nada, por supuesto que dice que de lo más vil escogió Dios, de lo más miserable, de lo que no era, para avergonzar lo que era. Si usted estudia el capítulo 1 de 1 de Corintios, ahí está escrito, pero para hacer joyas preciosas. No dice para seguir siendo nada, sino que para hacernos sus hijos, semejantes a Él. Y ser santo, dice Él, porque yo soy santo. Ser perfecto, así como mi Padre dijo Jesucristo que está en los cielos, es perfecto. Ese es el llamado que he tenido yo, como conociendo y reconociendo mi salvación. Ese es el punto de la salvación, de una partida de un lugar donde yo estaba encerrado en delitos y pecados, donde yo no podía ver la gloria de Dios, donde yo no podía escuchar a Dios, donde yo estaba ciego y estaba destruyendo mi vida personal por mis propias acciones. Y de ahí salí, porque el Señor en su misericordia me salvó. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí me llevaba el pecado a la muerte. Y la muerte, hermanos, en otras ocasiones se les he explicado, no consiste como Satanás ha hecho creer al hombre, que es un mono que está parado y que se cayó y ya no se levantó y ya se murió. No es eso la muerte. Eso es donde se cumple, se tiene que cumplir lo que está escrito, y son establecimientos por Dios, que cuando el hombre murió la primera vez, le dijo a la carne, del polvo fuiste tomada y al polvo serás tornada. Eso no es muerte. Eso es la condenación a la carne por el pecado, porque toda la materia cayó en condenación cuando el hombre desobedeció. Pero la muerte consiste en que el hombre no tenga a Dios en su vida. Por eso Jesucristo dice que el mundo son cantidades de almas de hombres muertos andando. Así dice la Escritura, porque están muertos en delitos y pecados. Entonces, si en esa parte estamos, ¿en qué consiste entonces nuestra salvación? La salvación consiste en que nosotros ya no somos los mismos, ¿verdad? Y fíjese que no es algo que se le puede obligar a nadie. Hay personas que a veces se molestan. Yo conozco almas y personas que me ha tocado administrar, y por eso estamos hablando de la verdadera comunión. No nos estamos saliendo de la iglesia, que se les habla el mensaje y creen que uno los está obligando. No, es que el que hace la obra es Dios. Usted viene a mí y me pidió un consejo, yo le digo, bueno, la palabra del Señor dice esto y esto y esto. ¿Verdad? Es como esta noche, yo le puedo aclarar lo que he recibido de la palabra. Usted es libre de elegir. El que puede hacer la obra en usted a través de la palabra es Dios. Yo no puedo hacer nada por usted, ¿verdad? Ahora, pero aparte de eso, también le quiero hacer saber algo que el Espíritu Santo me ha manifestado a mí,
que entre yo y Dios se juega un papel muy importante, así como entre usted y Dios. Personal, individual. Si usted quiere, obedece, si no, siga en el pecado. Pero el Señor hace un llamamiento al hombre, y este es el llamado desde Juan el Bautista para acá: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el llamado. Ahora usted entra en ese plan de salvación, y usted lo puede adquirir. Dice: venid y comprad gratuitamente, saciados vuestras almas con el agua de la vida eterna. Ese es el llamado que tenemos del Señor. Ahora, no podemos obligar a nadie ni sujetar a nadie. En la iglesia viene de todo, y yo siempre lo he dicho: la iglesia sigue siendo las multitudes que han seguido a Cristo desde que Él vino a la tierra. Y en las multitudes que seguían a Cristo, ahí iba de todo. Ahí iban hombres que lo andaban buscando para acusarlo, hombres para ver dónde lo cazaban en algo, hombres para injuriarlo, hombres para acusarlo, hombres que tenían necesidad, hombres que venían por enfermedades únicamente, no por salvación, hombres que venían por diversas cosas. Así es la iglesia de este tiempo. No ha cambiado, las multitudes son las mismas, es el mismo Jesucristo de ayer, de hoy y de siempre, y se seguirá predicando hasta su segunda venida, y hasta entonces cesará de ser ese Cristo para esta generación, porque se terminará ahí el plan de gracia, de salvación. Pero ustedes debemos entender, hermanos, en esta noche, ¿cuál es la verdadera comunión de la iglesia? Hay hermanos, y digo yo, como decía el hermanito, no sé si el hermanito que predicaba, y muchos hermanos lo he oído decir yo así: hay unos que ni a primo llegan, dice, y le dicen hermano a uno, dice. ¿Verdad? Así se expresan. Y el apóstol Pablo da una enseñanza en el capítulo 5 del verso, capítulo 5 de primera de Corintios. Y él habla allí, dice: no comáis con los que haciéndose llamar hermanos, fíjense bien, haciéndose llamar hermanos, aún ni te sentéis, que son mentirosos, fornicarios, adúlteros, y hace una lista el apóstol ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros, alguien que lo quiera leer, 1 Corintios capítulo 5, porque este es el problema serio, donde nosotros debemos de tener este entendimiento. Hay hermanos que quieren que por fuerza uno le dé la comunión de uno, pero el que da la comunión es el Espíritu Santo. 5, permítame, ahorita le doy el verso donde continúa, permítame. 1 Corintios 5, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Lea del 8 en adelante, hermana, hasta el 13, donde termina. Amén, aleluya. ¿Se da cuenta lo que el apóstol hace, el llamado aquí? Y de esto sobra en este tiempo en las iglesias. Por eso el tema se llama la verdadera comunión de la iglesia. Esa no viene por sentimientos humanos. Hay personas que vienen y dicen: ay, usted no tiene amor. Ay, que ustedes se les predica el mensaje. Hay personas que caminan por largo tiempo en este camino y no se quieren apartar del mal. Reciben la palabra y no quieren ceder a la verdad de Dios. Entonces, ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Como dice el apóstol mismo en el libro de 2 de Corintios. No puede tener comunión la luz con las tinieblas. Si alguien anda en luz, este es hijo de Dios. Pero el que anda en tinieblas es del otro.
aunque esté aquí adentro. Ahora, el problema es este. Yo a veces he visto en tantas partes y en muchos lugares con los mismos hermanos que sucede esto, que de Dios no se puede hablar, de la palabra del Señor entre un hermano y otro de la misma iglesia no se puede hablar porque no la resisten. Se le saca la palabra y dice, usted no es así, dice, y leyéndole la palabra. Y quieren ser partidarios de la misma comunión de la iglesia. Ahora, ¿quién es el que da la comunión? ¿Es la carne o es el Espíritu? Ese es el que da la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo. No podemos tener comunión los que están buscando del Señor, los que santifican sus almas y los que han entendido el llamado de Dios, que dice ser santos, así como mi Padre que está en los cielos es santo, y a santidad los ha llamado el Señor. No se puede comparar ni se puede tener comunión con los que no quieren buscar la santidad, porque no es de los hombres esta comunión viene de lo alto. Esta comunión no la podemos, porque si fuera de los hombres sigue siendo la misma comunión impía que llevan los hombres afuera. Y por eso en la iglesia hay muchas raíces de amargura, muchos pleitos y muchas contiendas entre el mismo pueblo, pero porque estos no han reconocido cuál es la verdadera comunión del Señor. Amén. La verdadera comunión del Señor la vamos a estar viendo ahorita en esta parte de esta escritura, para que tengamos una parte bien preciosa. Pero antes de eso, vamos a estar viendo otro punto de a donde lleva esta parte, que no es la verdadera comunión de la iglesia. Veamos Génesis, capítulo 4, verso 3. Aleluya. Sígale adelante. Aleluya, ahí quedamos. ¿Se da cuenta dónde lleva lo que no es la verdadera comunión? ¿Sabe qué es lo que pasaba aquí? Aquí lo que estaba sucediendo es que Abel estaba haciendo lo que Dios le mandaba, trayendo la ofrenda que Dios demandaba. Nosotros, Dios nos demanda una ofrenda. Obediencia quiero y no sacrificios, dice el Señor. ¿Va que así dice su palabra? No el hermano Edgar, su palabra dice así. Porque obediencia quiero y no sacrificios. O sea, que quiere decir que de embalde que vengamos al culto, que salgamos y no obedecemos a la palabra. Hay muchos cristianos que tienen poco la palabra del Señor y no saben que ese es el centro de la vida del hombre de Dios. Si no viven la palabra, no tienen nada de Dios, porque Dios se ha manifestado a los hombres a través de su santa palabra, porque Cristo es la misma palabra. Si usted se va a San Juan 1, dice, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué verbo? La palabra. ¿Y cuál es la manifestación de Dios a los hombres? Jesucristo, hombre. Ahora, hay muchos cristianos que menosprecian la palabra. ¿Será que podrá tener comunión con el que aprecia la palabra del Señor? Había un mandato, Dios ha tenido mandatos desde tiempos antiguos. ¿Qué hizo Caín? Él trajo vegetales, le trajo al Señor cuando el Señor ha establecido que fuera un cordero sin tacha, de los primogénitos de sus animales, el más hermoso, lo que hizo Abel. ¿Y a qué lo llevó a Caín? El punto es a contienda. Esa es la comunión del mundo. ¿Qué es lo que Satanás hace? Él lo que menos hace es desobedecer la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que hace también?
trabaja con el hombre para que el hombre también se oponga a obedecer a Dios. No, él fue el que votó al hombre de la obediencia desde allá, desde el huerto del Edén. Bien sabe Dios, le dijo que no te morirás, sino que seré dioses como él. ¿Cuál fue el problema de él allá arriba? Ese mismo problema vino a injertar en al hombre aquí abajo, porque Dios lo derrocó a Satanás. Porque quiso ser como Dios y derrotar a Dios. Y eso mismo le vino a injertar al hombre. Y eso mismo es lo que sigue en aquel hombre que no obedece a la palabra del Señor. Y déjeme decirle, amado hermano, en esta noche que la palabra del Señor es la bendición más grande que el mundo puede tener. Más que la lluvia, que la fruta, que la comida terrenal, la palabra del Señor es lo más grande y lo más precioso que el mundo puede tener. Y hay de aquellos que escuchándola no la hagan suya, porque ellos tendrán doble recompensa en aquel día. Por eso el tema se llama la verdadera comunión de la iglesia. No consiste en que seamos un grupo que nos reunimos como el mundo, como cualquier club. No, lo siento, aquí es diferente. Aquí se debe de perseverar en una misma doctrina del Señor que está en la palabra escrita. Y si usted está fuera de esa doctrina, no hay comunión los unos con los otros. Porque el centro de la vida de los hijos de Dios es su santa palabra. No podemos tener otra comunión. No hay otra. Las palabras que yo hablo, dijo Jesús, San Juan 6:63. Estas son espíritu y son vida. Esa es la misma palabra que estamos leyendo. Y esa es la única que puede dar comunión a la iglesia. Si usted y yo vivimos en la misma palabra, la hacemos nuestra de la misma manera como está escrita y Dios establece, vamos a tener comunión los unos con los otros. Solo de esa manera, no hay otro camino, no hay otra salida, no hay otra manera. Aunque yo lo abrace, yo lo bese, yo lo cargue chineado, yo le haga lo que le haga, si usted no está en la voluntad de Dios y yo sí, o usted sí y yo no, no puede haber comunión entre el uno y el otro, porque el que está en la palabra está en luz y el que está fuera de la palabra está en tiniebla, y el que está en tiniebla no conoce a Dios, porque Dios es luz. No hay otra solución. ¿Queremos la comunión? Sometámonos a Dios. Hagamos su voluntad. Comunión. Sometámonos a Dios. Hagamos su voluntad. Jesús vino como ejemplo para nuestra salvación. Es el ejemplo perfecto que Dios envió para que nosotros aprendamos a ser hijos de Dios. Por eso, siendo Dios mismo, se hizo Él llamar hijo para decirme: Edgar, mira, yo soy hijo de Dios, aprende de mí para que seas hijo tú también. Siendo Dios mismo, no dijo yo soy Dios, porque no vino a ser dioses, sino que vino a ser hijos de Dios. Eso es la necesidad que tenemos de entender nosotros, cuál es el ejemplo que está marcado. Yo soy el camino, dijo Él, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí. Nos ha dejado las pisadas marcadas, lo que Él quiere que nosotros vivamos y que hagamos para la honra y gloria de su nombre y para beneficio de nuestras almas, porque de ahí emana la salvación nuestra. Si nosotros queremos obedecer al Señor, vamos a tener comunión los unos con los otros. Si usted no quiere obedecer a Dios, no va a haber comunión. Yo puedo hablarle, yo puedo seguir dándole el mensaje, pero la comunión no se la puedo dar yo. Ese solo la da uno. Se llama Espíritu Santo de Dios, que representa a Jesucristo. Amén. ¿Estamos entendiendo? No estamos confundidos. Estamos viendo hasta dónde lleva la disolución de la comunión humana. Abel le llevó al Señor lo que a él le dieron ganas. Así hay muchos creyentes en este tiempo, lleva un evangelio como le da la gana. ¿Verdad que sí? ¿O estamos mal? Llevan un evangelio como les da la gana, viven como les da la gana.
Abel llevó lo que le dio la gana al Señor. ¿Qué pasó con él? Caín. Llevó lo que le dio la gana al Señor. Llegó a una desolución que hasta llegó a matar a su propio hermano sin que su hermano le hiciera nada. Esta es la inyección de Satanás. Y así vive mucho cristiano. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el carnal persigue al espiritual. Por eso mismo, que el que no vive en el espíritu no es hijo de Dios. Y lo sabemos porque la escritura lo habla bien claro. Y el carnal dice persigue al espiritual. Y va siempre contra el espiritual. Y está peleando siempre contra el espiritual. Lo mismo que Abel, lo que Caín hizo en ese tiempo. Mató a su hermano porque su hermano se agradaba a Dios. Y él no. ¿Y caso que la culpa era del hermano? Va que no. La culpa era personal de él. Y así le pasa a muchos creyentes de este tiempo. En la misma iglesia estamos y vivimos diferentes. La misma palabra escuchamos y vivimos diferentes. Y vivimos peleando. ¿Qué comunión vamos a tener así? ¿Vea que no? Entonces, ¿cuál es la verdadera comunión? Vamos ahorita a Filipenses, capítulo 2. Aleluya. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2. Aleluya, quedamos hasta ahí. ¿Se da cuenta dónde está el ejemplo marcado? En Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Vamos a repetirla, mire lo que dice. Aquí está el ejemplo bien marcado. Por tanto, si hay alguna consolación, consuelo, ¿va que necesitamos consuelo todos los unos a los otros? ¿O no lo necesitamos? Por tanto, si hay alguna consolación, dice, en Cristo, si algún consuelo de amor lo necesitamos, claro que lo necesitamos. Si alguna comunión en el Espíritu, de esa es la que estamos hablando. En el Espíritu, no es en la carne. No son sentimientos humanos los que nos van a atar en este lugar. A veces a mí me decía un hermanito el otro día que me miraba a predicar en la iglesia y me dicen, ¡ay, que usted es tan duro! Es que yo no predico lo mío, yo predico lo que me mandaron a decir que predicara y lo que he recibido de lo alto para ser hijo de Dios. No es para otra cosa que predicamos este evangelio, ni para vanagloria. Mi interés más grande es que si esta noche estamos aquí y estamos siendo partícipes de la misma palabra, que también seamos partícipes del cielo cuando entremos en gloria con Cristo. Ese es mi mayor anhelo, hermano, cuando yo le predico a usted o el recibo del Señor para mí. Digo, Señor, ayúdame y fortaléceme para cumplir con lo que tú demandas. Yo no quisiera solo verle en esta noche aquí. Yo quisiera que entráramos al trono del cielo, allá donde está Dios, que dice que le veremos tal y como Él es. Yo no quiero que usted se quede. Ni tampoco lo voy a hacer perder el tiempo. No le voy a venir a contar chistes. Tampoco le voy a tolerar ningún pecado. Yo, si usted está en pecado, le voy a decir la verdad, según lo que dice la palabra, no mis hechos ni mis palabras, porque en vano sería, dijo Cristo, si yo hablara, aún Cristo siendo Dios mismo, dijo, si yo hablara mis propias palabras, nada soy. Y si yo mismo doy testimonio de mí, dice, ¿de qué sirve?
El que debe dar testimonio por nosotros es Dios mismo, el Espíritu Santo. Cristo marcó el ejemplo. Él nos está hablando hoy en este tiempo, estamos a tiempo. Y sabe que yo le decía a mi esposa, y ella me ha visto orar, y le digo, Señor, y me vas a cambiar el mensaje, porque a veces los hermanos se me enojan tanto, le digo yo. Así yo tengo grandes enemigos por la palabra. Y no se lo digo yo que los conozco así por la carne, por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos da testimonio. Yo estaba ministrando vidas en sus hogares que ya no me pueden ni ver. He administrado vidas personalmente que conmigo ya no quieren saber nada. Y el mismo Espíritu me da testimonio que rechazan al Espíritu de Dios. Rechazan la palabra. Pero ¿y qué podemos hacer? Si la misma lucha tengo yo también de pelear esta salvación. Por eso es que nosotros, hermanos, aceptemos esta palabra de Dios como es. Nosotros no podemos tolerarnos los unos a los otros el pecado. Al contrario, dice, amonestándonos, viendo que los días son malos y son cortos. Ya dice en el libro de Hebreos, amonestándonos los unos a los otros, porque los tiempos son malos. Eso es lo que dice la palabra. No podemos nosotros perder el tiempo. Yo no quiero solo que usted esté perdiendo el tiempo aquí en la iglesia y que se vaya al infierno. Ni yo quiero eso ni para mí, mucho menos para usted. Queremos entrar al cielo. Hermanos, hay muchos cristianos que no creen que el fin del mundo está a las puertas. Aún no creen en la misma vida eterna. Porque sabe que el creer estas cosas, por eso le decía al principio yo, es tan difícil predicar este mensaje. No es fácil de determinarlo y darle un fondo determinativo a la persona. Porque es insondable y no tiene ni principio ni fin. Es grande el misterio de la piedad. El único que puede abrir los entendimientos del hombre es Dios. Nadie puede hacer esas cosas. Nosotros solo nos dejamos guiar por el Señor, predicamos el mensaje. Yo me arrodillo, Señor, hoy me diste el privilegio. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué me has dado? De todo lo que me has dado, ¿qué quieres que esta noche le ponga a tu pueblo por delante en la mesa? Porque yo, Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Yo no quiero venir contra ningún hermano como lo agarra el mismo pueblo cuando no quiere entender a Dios. Este hermano por mí lo dijo. Hermano, claro, Dios por usted está hablando en esta noche y por mí. Él no quiere que nadie se pierda. Y si Él lo trajo aquí es porque quiere salvarlo. Amén. Eso es lo que Dios quiere también para mi vida, salvarme. Yo por eso estoy en este lugar. Porque he entendido el llamado del Señor. He entendido que Dios nos quiere salvar. Y este es un camino no fácil para los hombres. Jesús mismo se lo aclaró a Pedro. Y le dijo, es imposible para el hombre, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Esforcémonos. Busquemos la presencia del Señor. Hagamos nuestra la palabra. Hagamos como Samuel, que le dijo al Señor, ni una palabra, Jehová, de las que me has dado, he botado en tierra. Todas las he hecho mías. Eso es lo que Samuel decía. Y sabemos a través de la Escritura que fue un gran siervo del Señor. Y Samuel era como usted y yo. Elías también. Es que el potente es uno, el único. El soberano Dios. Él sí. A Él nadie lo puede igualar. Ni aquí ni allá. Ni ahora ni después lo igualaremos. Le veremos y seremos semejantes a Él, pero no igual que Él. ¿Verdad? Porque en su potestad y su sola gloria solo Él. Nadie lo puede igualar. Por eso mismo, hermanos, el tema es la verdadera comunión de la iglesia. No podemos tener comunión si usted anda en pecado y yo ando en luz, si usted anda en tinieblas y yo en luz, o yo en tinieblas y usted en luz. Jamás. Ni pelee porque es por gusto. ¿Verdad? Ni reneguemos porque es por gusto. La comunión la da el Espíritu Santo cuando todos andamos obedeciendo la misma palabra, comiendo del mismo plato. Somos hermanos. ¿Verdad? Las familias extrañas para que no comen en el mismo plato, ellos tienen su plato allá y la familia está aquí. Pero cuando es una sola familia, en el mismo plato comen. Él no anda, hermano Tacho no anda diciendo, ay, aquí comió Iván en la mañana, no me den, ese es el plato de él. No, si Iván comió en la mañana ese plato, él come a mediodía en ese, no le importa. Es la misma familia. ¿Verdad que sí? Comemos de la misma palabra.
vivimos la misma palabra, tenemos la misma fe, la misma esperanza, el mismo amor de Cristo. Por eso leíamos aquí, dice, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Cuando uno le habla a muchos creyentes la palabra verdadera, así como le está escuchando, no tiene misericordia, dice, no disciernen cuál es la misericordia. Pues esa es la misericordia. Y déjeme explicarle por qué es esa la misericordia, que se le diga la verdad. ¿No ve que el hombre iba para el infierno derechito y Dios tuvo misericordia y le envió una verdad? Cuando Jesucristo dijo, y mi verdad llegará a vosotros, y esta os hará libres. Esa es la misericordia del Señor. Pero cuando se le habla la verdad, muchos cristianos dicen, no tiene misericordia. Pues déjeme decirle que el Satanás lo tiene engañado todavía, porque esa es la misericordia de Dios, que viendo al hombre con falta de entendimiento, ha querido ponerle la verdad por delante para que tenga entendimiento, para que no caiga en condenación. Esa es la misericordia manifestada del Señor. Es que fíjese que el Señor es tan recto, no puede Él echar atrás. Él ya tiene todo el plan hecho. ¿No dice la Escritura pues que desde antes de la creación el plan fue hecho? Y Dios no se puede retractar de lo que Él hace. Él es Dios soberano, omnipotente. Él no puede cambiar lo que ya ha establecido. Si Él dijo la paga del pecado es muerte porque es muerte. ¿Quién cambia eso? No podemos cambiar eso. Ahora, Él quiere que nosotros conozcamos en su misericordia la verdad, porque la verdad nos hace libres. En su misericordia. Oiga bien, y por eso es que el creyente, hay muchos creyentes que busca otra, yo no sé qué la misericordia del mundo busca, porque la misericordia de Dios es verdadera. Pero la del Señor es verdadera. Y esta es la misericordia del Señor, que nos digamos esta verdad, la tengamos en nuestros corazones para la salvación de nuestras almas. Si Dios hubiera querido, no nos hubiera mandado. Ay, que se mueran estos por su desobediencia. Dice la palabra que éramos dignos nosotros. Va que dice que no. No éramos dignos de ser salvos, dice. Pero en su misericordia Él dijo, bueno, yo me imagino, ahí va hablando en términos humanos como nosotros. Bueno, estos pobrecitos, ¿va? Bueno, en mi misericordia les voy a mandar a decir que van mal. Va, que se regresen. Va, esa es la misericordia. Y fuimos alcanzados en su misericordia, no siendo merecedores, porque éramos grandes enemigos feraces de Dios. Porque acuérdese, cuando nos hablaban a nosotros, cómo rezongábamos, ¿verdad? Cuando nos llamaban. Va, que amigos feraces de Dios, va, que no merecíamos nosotros que Dios insistiera y insistiera y insistiera y nos dijera, no hombre, mira, estás mal, ven, y que nos rogara tanto. ¿Quién de nosotros merecíamos eso? Cuando éramos grandes enemigos de este Evangelio Santo del Señor. Pues déjeme decirle que esa es la misericordia del Señor, de insistirle y decirle, estás mal, arregla tu camino, mi venida está cerca, he de parar un día de juicio y yo tengo que destruir todo esto, y si tú no te arrepientes, serás destruido juntamente con todo lo que ves ahora. Esa es la misericordia, el aviso que nos está mandando, la palabra que todos los días escuchamos, que el Señor no quiere que nos perdamos, que seamos salvos. Por eso dice, si alguna misericordia hay en Cristo Jesús. A veces fíjese que podríamos decir nosotros, y fíjese que es más fácil y sería más fácil, pero como el Evangelio no se vale así, según yo lo que he entendido en el Espíritu Santo, es una gran responsabilidad. Mi salvación, oiga bien, solo mi salvación es una gran responsabilidad que yo he asumido con el Señor. Fácil sería para mí, yo el otro día le decía a los hermanos, a veces el hombre andan muchos hombres ahí peleando puestos en las iglesias. ¿Vean? Yo como le dije, de un principio a mis hermanos les he hablado siempre, a mí el Señor no me mandó ni a quitar ni a poner a nadie. Todos hagan como mejor les parezca. Si alguien está mal, yo le voy a decir estás mal, porque sabe el mensaje que me mandó el Señor a dar a mí, es bien sencillo, no es complicado. Y es para los que profesan ser cristianos y para los cristianos. Los que llevan esa profesión de cristiano, para eso es el mensaje que me dio el Señor. Bien sencillo.
Si es pastor, evangelista, si es banquero, o sea, banqueros son los que están sentados en las bancas, no los de dinero, ¿va? No se van a alegrar, ¿verdad? Si es pastor, evangelista, banquero, diácono, no diácono, diaconisa, lo que sea, con solo que me diga que es cristiano, decirle, si estás mal, ponte bien, porque Cristo ya viene. Y si estás bien, ponte más bien, porque ese es el mandato. Porque delante del Señor siempre estamos faltos. Porque si llegáramos un día aquí en la tierra a complementar la carrera, entonces nos sentaríamos, pero este camino no dice la Escritura que no es de sentarse, ni de parar, ni de retroceder, sino que dice Pablo, olvidando lo que ha quedado atrás, prosigo el blanco, que es Cristo. Cada día. Vea que no es nada de que nosotros podemos decir ya estuvo. Siempre estaremos faltos delante del Señor. Ahora, el punto es este. ¿Cómo vamos a tener comunión nosotros los unos a los otros? La palabra del Señor habla bien claro. Y estamos viendo esta parte que dice, aleluya. Completad mi gozo, dice el apóstol. ¿Sabe que nosotros nos gozamos los que predicamos el Evangelio? Porque como le digo, en la misma responsabilidad que tenemos. ¿Sabe que yo más quisiera yo no predicar el Evangelio? De cierto le digo, pero yo siento algo, como decía el apóstol, que me quema adentro cuando debo de ir a predicar. Y el Señor es el que hace la obra a través. Es que nosotros nada hacemos. Como les decía, hay muchas personas que pelean puestos y quieren agarrar puestos y que yo quiero ser pastor. Nada de eso vale delante del Señor. Nada. Déjeme decirle qué es lo que vale. Consagre su vida al Señor, vive en santidad. Cuando Dios lo quiera usar, lo va a usar. Apártese de toda iniquidad, todo aquel que pronuncia el nombre de Cristo. Ese es el trabajo del creyente. Yo no vengo para que el hermano Tacho diga, el hermano Mario, que la hermana Tere diga, no, el hermano Edgar lo vamos a poner aquí. Cristo mismo dio el ejemplo también de eso. No, les dijo, si mi reino no es de este siglo, mi reino es eterno. El hombre que busca puestos terrenales es perecedero también. El puesto de los hijos de Dios es eterno y para siempre. Yo soy hijo de Dios dentro de esta iglesia, en la banqueta, en mi carro, en mi casa, en mi trabajo y donde quiera que yo me encuentre. Y si mañana Dios me quiere tener en Plutón, en Marte, debería yo y debo de seguir siendo hijo de Dios. Porque donde has puesto tu pie, dice la Escritura, le dijo a Josué, te lo he dado por heredad. Esos son los hijos de Dios. Si yo le hablo esta palabra a usted, no se la abro por jactancia, sino que como una responsabilidad que tengo delante del Señor. Y no se la hablo porque yo la sepa ni que sea más sabio que usted. El único sabio aquí es Cristo. Él sí lo sabe todo. Yo no puedo discernir nada de la palabra por mi propia cuenta. ¿Y sabe por qué se lo voy a decir? Porque cuando yo estaba en el mundo leía la Biblia y la veía como cualquier periódico. Pero ahora que el Espíritu Santo de Dios vive en mí, Él es el que me da el discernimiento. En Él está la sabiduría, en Él está toda la ciencia y todas las cosas verdaderas. En Dios. Porque yo cuando estaba en el mundo yo no entendía nada de esto. Y se los he dicho muchas veces a mis hermanos. Pero Cristo, hoy que estoy en Cristo, se me han revelado muchas cosas. Aún cuando yo estoy predicando, salen cosas que yo no las sabía. En el momento que estoy predicando, ¡paz! El focazo. Y de una vez habla en mi entendimiento también el Espíritu, así como a usted. En el mismo momento. Porque no es de hombres este consejo. Por eso Pablo decía, yo no tuve que ir a Jerusalén. Una escritura que tiene Pablo en una de las epístolas. A pedirles a los otros apóstoles que tenía que decir. No dice, lo que yo recibí no me lo reveló ni carne ni sangre, sino que Dios mismo lo recibí por revelación del Espíritu. Así es el mensaje del Evangelio. Hay muchos predicadores que viven estudiando libros y viven sacando historias y que temas y buscando temas recalentados y predicando así. No están en nada. Algo están haciendo, como decía el apóstol Pablo. Muchos se han levantado, dice, predicando este evangelio por vanagloria. Otros dice por afligirme más en mis prisiones. Otros dice por contienda. Otros, pero yo me alegro, dijo el apóstol, que siempre Cristo es anunciado. Pero déjeme decirle una cosa. El evangelio no es para eso. El evangelio es para salvación individual de nuestras almas. Después de ser salvos, hay algo que compartir. Hay algo que llevar. Si alguien te manda,
se le dice, así dice el Señor. No el hombre, Dios dice así. Y decía aquí la parte esta, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Qué precioso. Esto es lo que hizo Cristo. Estamos leyendo el ejemplo que Él nos dejó. Fíjese que qué grandeza. Yo a veces me quedo pero maravillado estar Él en la cruz crucificado, con aquellos desgarrados echando sangre, todo herido, golpeado, maltratado, todavía con una corona de espinas. Y cuando todavía le injuriaban, todavía clamaba por ellos y le decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Que a lo mismo estamos siendo llamados nosotros, dice el Señor. ¿Hubo eso en Cristo? A veces nosotros con algo que nos hagan, ya no podemos ver al hermano. Y a veces aún con la misma palabra que nos hablen, nos enojamos. Y es para propio beneficio nuestro. ¿Estamos entendiendo? Vea que le injuriaban y le decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. A veces nosotros nos enojamos con el mundo, fíjese que no debe de ser así. Acuérdese que usted y yo estuvimos ahí ciegos también. Nosotros debemos de amarles y llevarles el mensaje por amor. Aún fíjese que yo he estado en hogares y me han dicho a mí la gente, las esposas, mire, así a mí me gusta el evangelio, pero mi esposo tal vez lo va a sacar corriendo. No le hace, le digo yo sé quién anda conmigo y este lo pone en su lugar porque Dios quiere salvarlo a él también. Yo ahí voy. No importa, señora o señor, si es su esposa, yo le llevo el mensaje. Yo sé que Cristo va a hacer una obra en su corazón. Tiene que haber un amor en nuestro corazón por las almas que se pierden, no importando el precio que haya que pagar, porque el que nos ha enviado es fiel y verdadero, y Él ha prometido hacer la obra en los demás. Estamos todos en el mismo sentir. ¿Por qué es que no crecemos? Porque no tenemos comunión los unos a los otros. Si nosotros tuviéramos el mismo sentir, lo que está hablando la Escritura ahorita, esta iglesia ya no ocupiera, ya hubiéramos tumbado todas estas paredes. Pero a veces alguien se levanta con un sentir de superar en el evangelio, pum, llega el otro, no, siga usted, que eso no da bola, ya probamos. No es así, va que no estamos en el mismo sentir. Entonces no todos somos iglesia, ¿verdad? ¿Vio el sentir que está hablando Cristo aquí en su palabra? Por eso el tema se llama la verdadera comunión de la iglesia. ¿Tenemos esa comunión? ¿Tenemos esa misma consagración? ¿Buscamos de Dios igual? ¿Nos esforzamos igual? ¿Nos purificamos a sí mismos por igual? ¿Buscamos la honestidad por igual? Ese es el llamado de esta noche. ¿Está usted dispuesto a tomar este camino como Dios lo manda? Porque este no es mandato de hombre. Déjeme decirle. Este es de allá arriba. ¿O les he hablado palabras mías yo? Este es de allá arriba. Y tengamos cuidado que este camino es bien difícil, no cualquiera lo va a pasar. Es mejor que nosotros, en verdad, busquemos esta comunión que Dios está demandando de nosotros. Mire lo que dice aquí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Escuche bien, también, no dice solo por lo de los otros. Hay muchos cristianos que desatienden su hogar y hasta su esposa quiere divorciarse y dejarla. Deja a los hijos y se va y tengo que predicar, dice. Está mal. También, dice, también
por lo de los otros. No solo por lo suyo propio, sino que también por lo de los otros. No es, porque para mí sería fácil que la hermana Teresa ande como le dé la gana a ella, ¿verdad? Yo andando yo rectamente delante del Señor, yo quiero ser salvo, hay que mire ella. No, hermana, yo si un día le voy a amonestar a mi hermano, a mi hermano, a mi hermana, y a mi hermano, a mi hermana les voy a llamar la atención según la palabra, es porque también me interesan ustedes, como les dije al principio, que entremos al reino de los cielos. Es ver por lo de los otros, estar ayudándonos los unos a los otros. A mí no me importara estudiar la palabra, yo ya recibí por el Espíritu cuál es mi orden, me dijo el Señor. ¿Sabes? Me dijo cuando me terminó de doctrinar el Espíritu, porque yo tuve una doctrina tan preciosa, yo anduve con el Espíritu Santo así como los discípulos anduvieron con Cristo en la tierra. Una cosa tan igual, preciosa, yo no se las puedo expresar con palabras. Pero Él no me dejaba ni acostado ni dormido, yo estaba a veces sentado en el sofá de mi casa y mi esposa se quedaba admirada que yo me quedaba ido, dice. Llegaba el Señor y se paraba enfrente de mí, no le voy a decir que miraba rostros ni nada, sino que llegaba y me decía, Edgar, ven, te voy a mostrar algo. Y empezaban aquellas grandes enseñanzas y me llevaba caminando y empezaba con él yo a recibir aquellas grandes enseñanzas. No te parquees aquí, no ves que donde dejaste tu carro estás dañando a tu prójimo, no hagas esto. Mira, hijo, aunque camines lejos, yo voy a cuidar de ti, tus cosas no les va a pasar nada. Yo quiero que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Apártate de todo el daño que le puedes hacer a tu prójimo. Haz la paz con los demás y sigue la santidad, me decía el Señor. ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu cuando terminó de doctrinarme? Estas doctrinas son especiales. Cuando el hombre se decide, Dios toma cartas en el asunto, porque Dios, no hay nadie más interesado por la salvación de los hombres que Dios mismo. Si usted se dispone, Dios siempre dice que está con los brazos extendidos. Y fíjese que algo tan precioso que cuando terminé la doctrina del Señor, por eso es que yo no tengo cuidado hasta dónde me voy a parquear, cómo voy a caminar en la calle, cómo manejo la comunión con mi Dios en el lugar donde esté. Tengo un gran cuidado especial porque yo recibí una enseñanza especial de lo alto. Y yo cuando hay hermanos que han recibido mi mensaje y me han recibido en sus hogares, esa es la enseñanza que les doy. Esto es lo que el Señor demanda. Le digo, esta es la santidad y la consagración que Dios nos pide. Que seamos rectos en este camino. Busque usted esa misma dirección, le digo yo. No la mía, la del Espíritu Santo de Dios. Pero dobléguese a Dios, humíllese, porque de los humildes es de quien Dios tiene misericordia. Esa es la enseñanza. No hay otra. No la podemos cambiar. Aquí se acaban los profetas, se acaba todo, porque Cristo bien claro dijo, y los profetas son hasta Juan el Bautista, dijo. Y de aquí para allá, dijo, el reino de los cielos se hace fuerte, y solo los valientes lo arrebatan. Aquí se acabaron palabras de hombre, ahí está todo el mensaje completo de salvación. Y el que se sale de esa palabra, está fuera de Dios. Aquí se acabaron palabras de hombre. Ahí está todo el mensaje completo de salvación. Y el que se sale de esa palabra está fuera de Dios. Aunque se lo haya dicho quien se lo haya dicho. Pero si está fuera, a mí muchas veces me han dicho cuando me ha tocado administrar almas con problemas bien serios, ¿sabe que yo le digo al Señor, ¿por qué me traes gente con problemas tan grandes ya en el Evangelio, que son tan difíciles de resolverles, tener que decirle, mire, usted no puede estar así, usted tiene que apartarse, en vez de unirlos, a veces hay que apartarlos, porque no le agradan a Dios? ¿Usted cree que uno lo hace con el propósito de que uno quiere hacer lo suyo? Uno está haciendo lo que Dios le ha enviado a hacer. No es agradable, hermanos, llevar a veces este mensaje. El caso que los apóstoles no sufrieron cantidad en esta tierra. Jesucristo pagó el precio y todos sus cristianos que han caminado sobre esta tierra en la rectitud que Él demanda han pagado un precio. Fácil sería decir, yo voy a predicar esto para que hagan como yo digo. ¿Y para qué? ¿De qué me serviría a mí? De nada. Es necesario, hermanos, que estemos todos en este mismo sentir, obedeciendo a Dios en todo,
sometidos a Dios en todo. Hay tanta gente que cae en tanto conflicto, ¿y sabe por qué? Porque la Escritura dice bien claro, Dios no puede ser burlado, no os reís, es por gusto. A veces se brinca un portillo, se le brinca otro y van por fuera del camino y se quieren brincar allá adelante. No se puede. Dios es recto y solo hay una puerta y bien estrecha. ¿O no dice así la palabra? Solo hay una puerta y bien estrecha. Y solo los escogidos pasarán por ella. Es necesario que entremos en esa comunión del Señor, porque esta es la comunión. Que estemos todos en un mismo sentir, en una misma obediencia. ¿Cuál era el triunfo de la iglesia pasada, de la pasada, la antigua, cuando inició la iglesia de los apóstoles? ¿Alguien que lea Hechos 2:42? Ajá. Basados en la enseñanza, dice. Lo primerito, fíjese que perseveraban. Lo primerito, ¿en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Ese era el triunfo de la iglesia. Uh-huh. $2.42. Aleluya. Hechos 2:42. ¿Verdad? ¿Cuál es lo primero la primera perseverancia que tenían? ¿Y qué doctrina? La enseñanza de la palabra. Creían la misma palabra. En la misma enseñanza estaban sujetos todos. Y usted va a ver, dice que cada día se unían las almas, ahí continúa la lectura, y dice que cada día crecían las almas que eran unidas a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban unánimes en la misma obediencia a la palabra. Pero en este tiempo, cada quien quiere agarrar un evangelio como mejor le parece. Pero va que no es así. Déjeme decirle, amado hermano, en esta noche, si nosotros estamos así, no llegaremos a ningún lugar. Nos quedaremos aquí. Será más para abajo que iremos a ir, pero para arriba no. Es necesario que nosotros aprendamos la lección de Cristo y aprendamos a vivir como la palabra nos manda que hagamos, porque Dios quiere salvarlo a usted y a mí por igual. Él no hace excepción de personas. Para Él no hay chaparros, no hay gordos, no hay flacos, no hay blancos, no hay negros, no hay chinos. Dice, no hay griego ni advenedizo. Así dice la Escritura. No hay indio ni ladino, ahí parejo. El que la debe la paga. Y el que es escogido se va con Él. Y acuérdese que le decía, es una cosa bien profunda. Hay un gran misterio, Dios es el que hace la obra. Pero entre yo y Dios hay un papel que se juega muy importante en las dos, hay una combinación ahí. No sé si usted ha entendido eso. Dios es el que hace la obra. Dice la Escritura que toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Y Dios es el que hace la obra. Y no hay nada que el hombre pueda hacer por su salvación. Pero déjeme decirle que solo hay una parte bien importante, que si nosotros queremos, vamos a ser salvos. Pero si usted no quiere, esto no es a la fuerza. Va que así es, si yo no quiero, me quedo. Dios quiere algo voluntario. Fíjese que yo hablaba con un hermano y le digo, pues si a Dios, ¿qué le cuesta? Hablábamos con él. Agarrar al hombre y ponerle un corazón nuevo y ya. Pero como no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo de propia voluntad reconozcámosle a Él como hacedor nuestro y como a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y reconociendo eso es nada más obedeciéndole, porque a un superior se le obedece. ¿Vea que eso es lo que se hace a un superior? Obedecerle. Ahora vamos a ver una última escritura para que mire cuál es el verdadero amor a los hermanos. Fíjese bien, el verdadero amor que yo pueda tener por cada uno de ustedes
Vamos a ver San Juan, segunda de San Juan. Aleluya. Perdón, primera de Juan es capítulo 5. Y el verso 2. Oh, va, que está bien claro. ¿Verdad? Bien fáciles. Amén. Termina el 5. Ahí está, mire. Aleluya. Amén. Ahí quedamos. ¿Cuál es el verdadera comunión, el verdadero amor a los hijos de Dios? Dice el 2 bien clarito. Versículo 5, capítulo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus. ¿Verdad que es mentira que amamos al prójimo si no obedecemos la palabra? ¿Verdad que es mentira que como iglesia vamos a tener una comunión y que usted me va a amar a mí si yo sacrifico mi vida al Señor y estoy buscando la comunión para que unánimes peleemos esta buena batalla y que la iglesia camine juntos, unidos todos como un solo hombre, si no hay obediencia en cada uno de nosotros? ¿Verdad que no nos amamos si no hay obediencia a Dios primeramente? No hay ninguna comunión. Es por gusto que el hombre busque la comunión por su propia cuenta. Si el Espíritu Santo no da la comunión en la iglesia va a estar siempre en derrota. Pero es necesario que nosotros nos sujetemos a Dios para que el Espíritu Santo nos guíe. Porque Él no va con los necios. ¿Sabían eso ustedes? Que Él no va con los necios, ni tampoco con los que aman el pecado. Él entra en los que aman a Dios y los guía a toda verdad y a toda justicia. Así es que el tema es la verdadera comunión de la iglesia. Bonitas reuniones hacemos a veces, pero unos pensando de un modo y otros de otra. Unos obedeciendo a Dios a su manera y otros sujetándose como dice la palabra. Jamás va a haber comunión de esa manera. ¿Hemos entendido algo esta noche? Que el Señor nos continúe bendiciendo el tiempo avanzado. Le damos gracias al Señor por el tiempo que nos ha concedido y gracias a ustedes por la paciencia que han tenido para recibir la palabra del Señor en esta noche. Y sigámonos gozando. Voy a dejar este tiempo con mi hermano Sixto, que es el que va a despedir este servicio. Amén. Le doy gracias al Señor por este privilegio tan especial que nos ha concedido en esta noche.